Hola, nos encontramos en una nueva edición de Charlemos de Cine. Hoy nos va a visitar Sebastián Meadías. Él es director y montajista de cine, televisión y publicidad. Trabajó en la UCES y en la Escuela Multimedial Da Vinci. Es miembro de la Sociedad Argentina de Editores y actualmente trabaja como profesor de montaje en la Escuela Universitaria del Cine y en la Universidad Nacional de Quilmes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sebastián. Contanos un poco sobre este nuevo proyecto. ¿De qué trata? ¿Qué nos podés contar? Amor de película, ¿no? Sí, Amor de película. Es una peli. Es una comedia romántica que un poco empieza a contar el enamoramiento entre un chico y una chica. Y cuando te querés acordar, la película termina con un beso y de golpe están los créditos y de golpe son los dos actores 7 años después viendo el corto que filmaron y con el que se conocieron y empezando como a encarar un momento de crisis de pareja que tiene que ver con los desafíos del amor. Contame un poco de tus orígenes. ¿Qué significa el cine para vos? ¿Hubo alguna influencia, alguien que te haya marcado en tu trayectoria? Siempre, pero el cine, no sé, uno va llegando a encontrar a lo que se quiere dedicar. Yo de chiquito hacía cómics. Dibujaba un montón y hacía cómics, imaginaba tener un estudio como de animación cuando era chiquito y iba armando los proyectos de series y de golpe un día caí en la cuenta de lo que hacía un director de cine y dije, claro, eso, es más rápido, no tengo que dibujar cada cómic y demás. ¿Y ninguna persona te influenció en este camino? ¿Alguien que te haya ayudado, te haya dado una mano para llegar a donde estás hoy? Sí, qué sé yo, sí, pero bueno, como una persona así que me haya ayudado, así como alguien, no sé, digamos, uno va haciendo como carrera, va conociendo gente, se va haciendo amigos, hay muchos directores amigos de los que yo les monté las películas y que son amigos míos y que obviamente van siendo parte de un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Claramente las cosas que me influyeron para terminar haciendo cine son las películas que a uno le inspiran. ¿Sos muy fan de las películas, series? ¿Qué es lo que consumís? Y cine, las series menos, pero sí, sobre las más cinematográficas por lo menos. ¿Qué significa el cine para vos? Qué sé yo, es como... Uno cuenta, qué sé yo, es algo que te sale automáticamente. A veces uno tiene como la creatividad puesta en algo y te sale espontáneamente. Yo estoy todo el tiempo pensando en proyectos, en películas, en ideas audiovisuales que me parece que pueden contar, digamos, es como un lenguaje en el que uno se mete y uno se mete ahí a disfrutar de contar, del acto de narrar, de eso se trata. ¿Dónde estudiaste? Quiero saber tus inicios, tu comienzo. Estudié en la Universidad de Cine hace un montón de tiempo y desde que entré el primer año de la FUC quería filmar una película en el verano. Ya arranqué tipo a primer año diciendo en el verano voy a filmar una película. ¿Proyectos con amigos, algo así freelance o querías ya ser director? Sí, siempre. De hecho, en segundo año logramos filmar una película de cortos, pero yo los agarré a todos mis amigos y dije, che, bueno, este es el tema. Escribimos todos un corto con este tema y pedí los equipos y filmamos como un montón de cortos y hicimos medio una película que fue un desastre, que por suerte no se consigue esas cosas. Pero sí, siempre eso, filmar porque necesitaba filmar. La mayoría de los cortos, que son todos muy malos, que filmé mientras estudiaba, tenían que ver con que necesitaba filmar más allá de las cosas que me pidieron para la facultad. ¿Te presentaste a algún concurso que digas, bueno, me presento acá y no gano, pero te sorprendiste de lo que hiciste? No entendí lo que me sorprendí. Sí, me presenté a 1800 concursos toda la vida. Desde que tengo uso de la razón, estoy presentando cortos a concursos. En primer año ya filmé un corto y lo presenté en un concurso, que fue un desastre total el corto. Estuve en Proyecto 48 como finalista en un momento, con un guión de corto y después lo filmé el corto y quedó en uno va filmando y haciendo cortos todo el tiempo y te presentás 80.000 cosas y nunca quedás. Yo en un momento tomé la decisión de que dije, voy a seguir presentándome aunque sé que no voy a quedar en nada porque nunca voy a quedar en nada. Eso sí, es como, uno se tiene que decir, es una gimnasia, es un músculo, presentarse. En cuanto a tu trayectoria académica, ¿te costó estudiar? ¿Qué ayuda tuviste? No, en ese sentido tuve mucho apoyo de mis padres. La FUC es una universidad privada, hoy sale muchísimo más de lo que salía en esa época. En esa época era más o menos accesible, igual con mucho esfuerzo y
Y lo que tuve que hacer fue empezar a trabajar yo, por lo menos para poder ir como cubriendo parte de los gastos, que ya no pagaba la matrícula, pero todo lo que tenía que ver con mis gastos lo cubría yo. Sos docente. Sí, terminé el profesorado en la universidad. ¿Cómo se te dio por elegir la carrera? ¿Qué fue lo que te motivó a transmitir? Sí. No, bueno, me salía, no sé, es como, ¿viste cuando lo llevas adentro? ¿Qué pasa? Es algo tuyo. Sí, no. Y actualmente, ¿cómo es tu mirada sobre el cine nacional? El cine nacional está pasando un momento tremendo. Es como ahora pasó que estuvo la película que yo filmé ahora en octubre. Es una película que presentamos en el 2016 a fin de año, que nos declararon de interés, nos tendrían que haber declarado de interés en marzo y nos declararon de interés en mayo, y que el interés salió más tarde y que el crédito tenía que salir para fin de año como más tarde y no salió. Y cuando no salió dijeron que no iban a dar créditos este año. Es una película que yo no sabía que se iba a hacer hasta casi último momento. Porque si el Inca no nos daba los créditos, no podíamos acceder a la financiación para filmar la película. Claro, dependían del Inca. Y esto le pasó a un montón de producciones, hay películas que quedaron paradas. Mis protagonistas tenían 3 películas juntos este año y 2 se le cayeron, la única que pudieron filmar fue la mía. Digo, hay un montón de producciones que la pasaron muy mal y que no pudieron filmar directamente. Hay un montón de... Hay un nivel de financiación y de ejecución de los presupuestos que hacen que muchas películas no se puedan hacer, y está generando una situación viciosa muy negativa sobre todo lo que es el espectro del cine nacional. Más allá de eso, en lo artístico, la verdad es que vemos que técnicamente cada vez hay mejores películas, cada vez se resuelven mejor las películas, y es parte de un proceso, obviamente. O sea que ves, los procesos creativos avanzan, pero no hay un acompañamiento económico. Claramente. Y con el tema de la ley de medios, y te vuelvo a repreguntar sobre el Inca, ¿cómo es tu visión actualmente? Es que es una situación muy particular, digamos. Incluso lo que era la forma en la que el Inca elegía las películas hace 2 años, que es cuando nosotros logramos presentarla, cambió ahora y está medio como todo el tiempo en una situación muy endeble. La verdad que es una situación muy delicada para toda la gente del cine. Hay muchos cientos el país. Es una situación, la verdad que de mierda, perdón la palabra, pero bueno. En toda tu trayectoria, ¿has visto momentos complicados del cine o crees que de tu trayectoria es el peor momento? Yo igual, la realidad es que mi trayectoria siempre vino del mundo de lo laboral. Yo trabajé mucho en televisión como montajista, trabajo en publicidad también, y mi trabajo más profesional en cine siempre fue desde el palo del independiente. Entonces, quizás recién ahora estoy conociendo un poco más lo que tiene que ver con la parte más industrial del cine. Entonces, de eso mucho no puedo como opinar comparativamente. Sí hay una sensación en general de que es un momento bastante malo. Tengo colegas que estaban por presentar una película y desistieron de hacerlo porque sabían que con el presupuesto que había y con el presupuesto que no iban a poder acceder, cuando lo pudieron acceder no iban a poder hacerla, entonces presentaron una película de bajo presupuesto en su lugar. Digamos, como decidieron no presentar un guión, que por muy bueno que estuviera, porque sabían que tenía, no sé, extras, 15 locaciones, varios personajes y demás, y trataron de hacer una película intimista para ver si esa la pueden llegar a poder producir, porque después, más allá de que la película te la elijan, después tenés que poder la viabilidad de que la puedas producir. Digamos, nosotros filmamos este año con un presupuesto que se fue actualizando, pero con un presupuesto de hace 2 años. Me hablaste sobre cine independiente y la industria del cine. ¿Qué diferencias me podrías dar a la hora de trabajar? La realidad es que cuando uno viene del palo del independiente, digamos, uno prioriza, digamos, uno trabaja más por el proyecto que por el, digamos, también indirectamente a veces hasta precarizándose a uno mismo en pos de un laburo que bueno, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con la dedicación, con el cariño de hacer las cosas. Que obviamente todos quisiéramos trabajar desde el lado de lo industrial y donde de alguna forma el trabajo y el tiempo de todos se reconoce económicamente. Pero bueno, a mí me pasó que esta experiencia que yo hice fue casi un punto en medio, porque si bien fue industrial, en ciertos sentidos también tuvo mucho de
del amor por las cosas que uno hace y por amar a hacer lo que uno quiere hacer y un clima de equipo, de querer sacar la película adelante más allá de los obstáculos que se pudieran poner adelante. Volviendo a Amor de Película, ¿cómo fue la elección de los dos protagonistas? Bueno, la verdad que fue... Yo a Nicolás ya me gustaba muchísimo como actor y veía la versatilidad que tenía. La primera vez que escribí el guión no tenía muy en claro en quién pensaba y cuando pensé en actores de un target de edad por el physique role de los personajes y pensé en los mejores actores que conocía de esa edad y bueno, y apareció Nicolás. Y con Natalie me pasó algo parecido, exactamente. Digamos, la verdad que si bien creo que cuando yo la elegí a Natalie todavía no había hecho Las Estrellas, que fue fue muy reconocida por eso, yo ya veía viendo una actriz como súper versátil y súper completa, aunque la veía en el ámbito de la televisión y que me parecía súper interesante para trabajar con ella en cine. ¿Y cómo sabes cuando una escena te cierra, cuando elegiste bien al personaje? Es como complicado el punto ese, ¿no? Tiene mucho que ver con la intuición y con las ideas que uno tiene de la película que está haciendo y con cómo uno puede como dimensionar esa película en la cabeza y saber cuándo una escena tiene más importancia y otra menos. Y sobre todo lo que yo hablé y busqué en el proceso de la película era como buscar cierta verdad. Como tratar de creerme lo que estaba viendo. Quizás en el guión decía que lloraba y quizás no lloraba, o quizás no decía que lloraba y lloraba. Había cosas que yo les pedía a los chicos que también desarmaran mucho los textos y como los construyeran ellos desde cómo lo transitaban en el momento en la escena, y lo que yo priorizaba era sentir que lo que estaba viendo yo me lo creía que era verdad y que me transmitían algo ellos, ¿viste? ¿El guión se pensó para ellos? O sea, ¿vos los escribiste pensando en ellos o dijiste, bueno, voy a hacer un casting y veo los resultados? No, el guión en realidad, el guión surgió hace como casi 4 años, lo vengo escribiendo. Hace 2 años cuando escribí la primera versión del guión, yo la primera que imaginaba era una película mucho más chica y con los actores que yo quizás conocía de experiencias anteriores. No había pensado en un casting con un elenco tan popular, tan comercial, tan arriba, tan profesional quizás en algún punto, o profesional quizás es el lado más independiente. Imaginemos una película más chica siempre. Y cuando a los productores les interesó el guión, me propusieron, bueno, agrandar la perspectiva de la película, digamos, ¿no? La proyección de la película, y ahí es donde, bueno, empecé a pensar en actores que tuvieran ese tamaño, y ahí aparecieron los protagonistas automáticamente. Nicolás Furtado protagonizó El Marginal. ¿Es difícil trabajar con un personaje que tiene con un actor que tiene tan arraigado un personaje? A mí lo que pasaba con Nicolás es que yo ya lo había visto en 2 o 3 actuaciones antes y había visto como él en cada personaje construía algo diferente. Entonces yo ya veía en él, en eso, su hambre de construir personajes, no de casarse con un tipo de personaje y que fuera siempre lo mismo. Entonces desde entrada eso ya me interesó un montón y aparte hablaba de la versatilidad y lo talentoso que es. Es un crack. Pero sí me pasaba que en los primeros ensayos, cuando a veces veía algún gesto que le reconocía de la serie, me causaba un poco de gracia. Pero obviamente lo que termina pasando, digamos, el personaje termina integrándose propio y armándose un nuevo personaje en la película. ¿La elección de los personajes siempre es intuición o tiene que haber algo más? ¿Qué es lo que te termina de comprar para decir, sí, elijo a este? De los actores, decís. Sí. Uno tiene como el trabajo de la dirección, o por lo menos como yo lo aprendí en esto de filmar muchos cortos malos, era que todo lo que yo planificaba con mucha rigidez de antemano nunca iba a funcionar finalmente, porque después la realidad, los factores, uno tiene que ir adaptándose y como jugándole al juego de que las cosas se conviertan en la realidad y que esté bueno lo que se convierta en realidad y no necesariamente si se parece o no a lo que vos imaginaste antes. En ese diálogo, en esa idea de adaptación y al mismo tiempo que tiene que ver mucho con la intuición, pero también de tratar de que lo que se genere sea algo buenísimo, se da este juego de elegir a los actores también, digamos. El elenco fue
algunos personajes del elenco se iban cayendo, o de golpe incluso estuvimos regiendo guión hasta un mes antes de filmar y aparecían personajes nuevos y había que salir a pensar quién podía ser esa cara, ese nuevo cuerpo, ese nuevo mundo que se abría con un nuevo personaje, con una nueva interacción con los actores y cómo dialogaban entre sí. Y había un montón de factores que uno tenía que ir como tratando de atar para que todo eso funcionara. ¿Me podrías dar un consejo pequeño para las nuevas generaciones del cine? Cortito. Cortito. No sé, a mí lo que me... yo siempre entre las muchas cosas que yo escuché o vi, obviamente también buscando consejos de otros, uno que me quedó grabado es uno que da Kurosawa en una charla, que le dicen ¿qué les recomendaría a los jóvenes? Que se sienten y escriban un guión. Con este consejo vamos cerrando este Charlemos de Cine.